si analizamos, ¿no? El acceso a Internet está de esa forma actualmente, ¿no? Esto es un análisis, una proyección para el enero de 2020, la cantidad, ¿no es cierto?, de usuarios, ¿no es cierto?, que acceden al Internet. Es decir, se asume que casi la población mundial está conectada, pero está conectada en diferentes niveles, ¿no es cierto? Casi 7,75 billones, ¿no es cierto?, de personas están conectadas eh, usando dispositivos móviles, ¿no? 5,19. ¿No? Entonces, casi a nivel mundial podemos decir que estamos conectados, ¿no es cierto? Entonces, la gente que usa las redes sociales están en la mitad del total de la gente que usa Internet, ¿no? 3,8 millones, digamos, ¿no? Entonces, y la penetración a nivel mundial del Internet, estamos hablando de un 60% en todo el mundo, ¿no? Hay un 40% que no se ha logrado llegar, digamos, ¿no? Entonces, esa es el análisis que se hace para enero del 2020. Entonces, cuando vemos el Internet, nosotros podemos verlo como base de datos distribuida, ¿no? Base de datos distribuida, una red de comunicaciones, ¿no? Un foro virtual, dependiendo de la perspectiva, ¿no es cierto? Seguramente los de computación dirán una buena aplicación computacional, ¿no es cierto? Los jóvenes, un paraíso para el ocio, los se encargan de marketing, es una oportunidad para los negocios, una biblioteca virtual, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de la perspectiva, ¿no? El Internet se lo ve, ¿no?, de diferentes formas, ¿no? Un cerebro artificial, claro, hay sistemas expertos también. Fíjense cómo el Internet crece. Crece un 7% a nivel mundial. Es decir, que se va a lograr, ¿no?, un crecimiento, un alcance mayor, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene más o menos. Si no se escucha, verifiquen su conexión. En la parte superior de su aplicación está una barra que me indica el estado de la conexión, ¿ya? Ahí si está de color rojo o amarillo, posiblemente tengan intermitencia. El color tiene que estar verde, ¿listo? Entonces fíjense en su aplicación, al lado derecho, en la parte superior, al lado de ayuda. ¿Está bien? Ok. Si está verde no van a tener problema, pero si está amarillo y rojo va a haber intermitencia, ¿ya? Entonces puede ser que su internet esté un poco saturado. Ya lo que decíamos, entonces, bajo el concepto de tecnología web se agrupan una serie de nuevas tecnologías y estándares que hacen posible el Internet o la intranet, ¿no? Ahí tenemos los protocolos, las arquitecturas cliente-servidor, la seguridad y la parte de potenciación web. Entonces, todo este conjunto de herramientas, ¿no?, que permiten crear, ¿no?, podemos definirlo. Por ejemplo, bajo el concepto de tecnología web, ¿qué tenemos? Tenemos un conjunto de protocolos, ¿no es cierto? Muchos de ellos ya ustedes lo han visto y lo han estudiado. El más conocido que vimos en la clase anterior es TCP/IP. Sabemos cómo funciona, ¿no? Son dos protocolos que interactúan para enviar conexión, información orientada a la conexión para que no tenga pérdida, ¿no? Es una conexión punto a punto, ¿no? Luego viene el protocolo HTTP. Vimos que este protocolo lo creó un profesor del CERN, ¿no es cierto?, que necesitaba, pues, ¿no?, publicar información de manera, de una sola publicación para que todos sus alumnos de cada semestre pudiesen ver el material, ¿no? Entonces, el protocolo HTTP
es eso, ¿no? Es un lenguaje de marca que permite representar desde caracteres hasta imágenes, ¿no? Actualmente hasta videos enlazados. Luego viene otro protocolo que está muy casado con HTTP, es la transferencia de archivos, FTP. Y por último está la parte del correo electrónico, que es el SMTP y POP. Pero no, esos son los protocolos tal vez más sobresalientes, pero hay más, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que podemos ver como los protocolos, ¿no? Es un conjunto de protocolos, no es uno solo. Y todos estos protocolos le han denominado lo que es la web. Bueno, en la parte de los clientes servidor tenemos dos extremos con los que se comunican. El servidor, que es aquel que se encarga de compartir información de algún tipo, y el cliente es aquel que recibe, ¿no? Entonces, la mayoría de las aplicaciones actuales son tipo cliente-servidor, ¿no es cierto? En la clase anterior vimos cómo utilizábamos eh, un cliente para conectarnos y enviar un correo electrónico. En realidad no usamos un cliente oficial de correo electrónico, sino usamos un cliente, ¿no es cierto?, remoto como es el PUT-TTY o el Telnet si lo tienen, y mediante ese cliente nos conectamos a un servidor, charlamos con el servidor y enviamos un correo al servidor. De la misma forma recibimos. Entonces, un cliente es aquel programa que tiene la capacidad de charlar con un servidor y hacer las peticiones según, ¿no es cierto?, la forma de comunicación que tiene el protocolo. Y un servidor es aquel que igual interactúa con un cliente según unas reglas, ¿no? Según un conjunto de palabras, las cuales son las reglas de conversación entre el cliente y el servidor. Bueno, ok, estamos viendo esto. Ya entonces teníamos la parte de los protocolos, ¿no? Las arquitecturas, la parte de seguridad y potenciación. Lo que estábamos viendo hace un momento es esta parte, ¿no es cierto? Los protocolos que funcionan, los protocolos de comunicación. Si lo vemos gráficamente, lo tenemos de esa manera, ¿no? Entonces, para Internet hay diferentes capas que trabajan. Nos interesa desde TCP/IP para arriba. Es decir, utilizamos DNS, utilizamos HTTP, utilizamos SMTP, utilizamos FTP, en algunas veces Telnet. Entonces, todos esos protocolos son los que me permiten usar que es la tecnología web, ¿no? Conjunto de protocolos. La arquitectura del servidor. Entonces, ya hemos dicho, ¿no? Hemos probado ya cómo mandar un correo, no, he hecho simulación de cómo conversar con un servidor de correo y cómo usar ambos protocolos, el SMTP y el POP. Generalmente se ha hecho lo mismo, el mismo concepto. Tiene servidor web y clientes web. Y se han tratado de mejorar los aspectos y funcionalidades de los servidores web y de los clientes web, ¿no? En cambio, en el correo electrónico, en el caso del correo electrónico, por ejemplo, el correo electrónico funciona así de manera textual, y lo máximo que han hecho con el correo electrónico es poder enviar imágenes. Han incluido mime, o los mime types en el protocolo, y ahí, ¿no? En cambio, en la web hay varias cosas, ¿no? Al lado del cliente se ha mejorado, al lado del servidor se ha mejorado también, ¿no? Entonces, las comandos de aplicaciones, monocapa, dos capas, tres capas, n capas, ¿no? Entonces, generalmente el Internet, las aplicaciones que hacemos están en tres capas, ¿no? Entonces, si construimos alguna aplicación, va a estar una parte que se encargue algún especialista en la parte de la
se va a encargar las reglas de negocio, se va a encargar el acceso a la base de datos. Entonces, eso es más o menos lo que las aplicaciones actuales se trabajan a ese nivel. Y de la seguridad en la web, bueno, tenemos los firewall. ¿Alguien me puede describir con sus palabras qué es el firewall? ¿Han visto en alguna materia qué es un firewall? Puede levantar la manito si quiere también. Pared que restringe la entrada a ciertos datos. Es un colador de datos seguro. ¿Qué más? Bloquea acceso no autorizado. Si tuvieran que explicar a un abogado, le dirían. Está bien lo que están diciendo. No estoy diciendo que está mal, digamos, ¿no? Pero a este nivel está bien la parte técnica. Entre los ingenieros entendemos esa parte. Pero ¿cómo le explican a un abogado qué es un firewall? ¿Cómo le explican al vicerrector qué es un firewall? ¿De dónde han sacado esa palabrita? Ni es técnica, ni es del lado de los de derecho, ni no sé de qué áreas digamos, no, nada técnica. Ya, de cocina. Ya está bien, cuando hable con un cocinero le va a entender. Ya estamos hablando de un abogado, digamos, ¿no? O para un administrador. Bueno, está bien, la idea es, ¿qué es lo que hace? Es controlar el acceso a los puntos correctos. Ahora, son los policías. Ya. Controlar el acceso a los puertos. ¿Qué es una técnica? ¿Nadie? ¿Sabes cómo han pasado redes y no saben qué es un puerto? ¿Mm? Si no es un puerto, estamos fregados. Esta materia está de más. No me van a entender, pues no. Lo que les voy a hablar. ¿No? Si lo hacemos en similitud, abrió una puerta, correcto. Es una vía de acceso al servidor, correcto. A ver, ¿cuánto tiene un computador? No, el ingeniero no dice 65.000 y algo, tiene que ser exacto, ¿no? Luis Fernando, 10.000, ¿quién da más? ¿Ya está bien? Álvaro, 32 bits, dice. ¿Estás seguro?
A ver. Oye, me han pasado redes, che, voy a charlar seriamente con el ingeniero González. Toditos adivinando, ni uno sabe. ¿Cómo han pasado pues redes? A ver, alguien que me explique. Con Junior seguro. Mierda, grave la cosa. ¿Ah? Mm, me imaginaba eso. Qué bárbaro, ya. Eh, es elevado a la cuánto? 2 elevado a las 16. Es decir, ¿no? Ese es el tamaño. Si ustedes van y abren la trama de TCP, ahí van a ver el tamaño del puerto. Eso, bien Richard, 2 elevado a la 16, que es lo mismo que 65.532. En realidad los puertos que están abiertos en el computador son del puerto 0 al 65.535, ¿no? Entonces esos son los puertos que tienen que ¿no? Eh, faltaron esa clase, no le puede faltar esa clase, es elemental de un ingeniero, digamos, ¿no? Si no se le van a reír en la cara los de la truchexa, digamos, ¿no? Yeah, ¿no? Si los de la truchexa se ponen más rápido, lo voy a tener que decir ingenieros a ellos, digamos. No pueden olvidar la trama que aprendieron en TCP y P, ¿no es cierto? Esas no se pueden olvidar. A ver, me voy a ir un rato a mi navegador, tratar de buscar algo. Y igual ustedes pues tienen acceso ahí a ver. Ah, mi máquina está lentísima. Vamos a cerrar esto. Y trama, para los que pasaron de noche, ahí está Google, trama TCP. Mira qué talento el internet. Ya. Imágenes y no tienen que olvidarse. Deben de conocer, por ejemplo, si usted quiere estudiar un curso de seguridad informática, esto es lo que tiene que saber. Tiene que saber cómo está conformada la trama IP y cómo está, ¿no?, organizada la trama TCP. Si usted no sabe eso, no va a poder estudiar un curso de seguridad porque la seguridad está en esa cosita. ¿Listo? Ahí están, ¿lo ven? El puerto origen tiene de 0 a 8 bits y de 0 a 8 bits tiene 2 bytes, el equivalente a 2 a la 16. ¿No se ve? A ver, déjenme un rato. Ya voy a compartirlo mi escritorio completo. Esperen un momento. Compartir escritorio. Ya, ahora sí. Bueno, ¿ahora se ve? Ok, entonces fíjense aquí que el puerto origen tiene 16 bits y el puerto destino tiene 16 bits, ¿no? O sea, esto no se puede ingeniero, es imposible que un ingeniero de computación pone vergüenza si no se acuerdan, ¿no? Es decir, necesitan, ¿no? Es lo mismo que les dije, ¿saben? ¿No? Una dirección IP, ¿cuántos bits usa? 32, ¿no es cierto? Organizado en cuatro octetos, ¿no ves? Y cada octeto equivale a ser un numerito. Entonces, ese octeto, esos 8 bits, ¿cuánto pueden almacenar? Pueden almacenar valores de 0 a 255, o sea, pueden almacenar 256 valores.
Correcto, Jafet. Lo mismo, eso no se pueden olvidar. Igual que los puertos, o sea, cada cosita de esto es importantísimo, ¿no? Es importante. Bueno, ahorita tal vez ¿por qué es importante? Porque es necesario saber en qué puerto trabajan. Las aplicaciones trabajan en el puerto. Y si usted me dice eh, en el puerto 1000 o me dice en el puerto 70.000, eh, no, va a pasar vergüenza en público, digamos, ¿no? No puede, el máximo del puerto el último puerto es 65.535, ¿no? 2 a la 16. Es necesario eso. ¿Está bien? Entonces, una vez que entendemos eso, volvemos a la presentación. Entonces, nuestra computadora tiene 65.536 puertas o ventanas, como decía este Richard, Richard López, ¿no? Decía Richard, de que hay eso, digamos, ¿no? Entonces, eh, 65.536, y el policía tenía que, imagínense, 65.536 puertas, digamos, ¿no? Él tenía que estar como loco corriendo por todos lados, ¿no? Ya entonces, el firewall es un mecanismo que abre o cierra puertos. ¿Listo? Simple y sencillo. O abre o lo cierra. ¿Ya? Y dependiendo del tipo de firewall, hay algunos que lo filtran, ¿no? Es decir, lo filtran, que abren los puertos y está cerrado para otras direcciones. ¿Está bien? Ok. Entonces, estamos comparando lo mismo, ¿no? Entonces, mientras más puertas tiene, va a estar más expuesta, ¿no es cierto?, a que alguien pueda entrarse. Luego todas mis puertas, más seguridad, ¿no es cierto? Entonces, más o menos de esa forma. Ok, entonces, el firewall abre y cierra las puertas, directo, ¿no? Sigamos. Entonces, cuando yo abro y cierro o mi casa tiene puertas, para ingresar a mi casa, ¿qué hago? ¿Cómo ingreso a mi casa? ¿Está abierto siempre el portón? ¿O yo tengo que algún mecanismo de autenticación? ¿Cómo hago? Usamos una llave, ¿no? Correcto. En el caso de nuestras casas, la autenticación lo hacemos mediante una llave física. Esa llave física tiene la contraseña, si lo ven así, si ven su llavecita, tienen la contraseña de cómo abrir. La contraseña es la secuencia esa que van a ver en la llave, ¿no? Secuencia de dientes que suben y bajan para poder abrir la chapa o el candado, digamos, ¿no? Entonces, más o menos se le ve. Ah, es que lo estoy compartiendo de otra manera. Sí, es que esta vez no quiere minimizar los clotes de esto. A ver ahí. Ahora sí. Ya, entonces, y en una computadora, ¿cómo sería eso entonces? A ver, ¿cómo sería la autenticación? No, a ver, 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 Mauro, vamos hablando. El firewall abre un puerto. ¿Y la autenticación qué sería? La autenticación sería el mecanismo para ver quiénes pasan por ese puerto. ¿Correcto o no? O sea, la llavecita por la cual entran por ese puerto.
Ahora, alguien me puede decir, hay varias formas o varias palabras o varios mecanismos de entrar por ese puerto, ¿no? Había dicho que los firewall tienen filtros o filtered le llaman, en donde yo digo qué IP puede entrar. Es decir, es como si en la casa nosotros tuviéramos un chip y al llegar a la casa tengamos un lector RFID que nos identifique y se abre la puerta automáticamente, ¿no es cierto? Entonces, eso es el filter que conocen del firewall, ¿no? Entonces, ya me identificó que yo soy yo y puedo pasar, ¿no? Pero, ¿y qué pasa si alguien no tiene ese chip, ¿no? Y esa tecnología, ¿no? ¿Cómo pasar a alguien? O sea, necesito abrir la puerta, pero ¿cómo controlo? Es decir, no hay una llave, no hay un filter, está abierta la puerta. ¿Qué dicen? O sea, está abierta la puerta, no hay candado, no hay llave, está abierta. El firewall lo abrió, no hay el filter, la llavecita o de la IP que te decimos, ¿no? Está abierta. A ver, nada. La autenticación en ese caso. A ver, les doy un ejemplo. El puerto 80 de Google está abierto o cerrado. De Gmail, perdón. El puerto 80 de Gmail está abierto o está cerrado. Abierto, correcto, abierto. Ya, entonces, ¿cómo cuando usted entra a Gmail, Gmail sabe de que usted es alguien auténtico? No, ya lo hice, William, ya lo hicimos la comunicación. Cuando yo me conecto al puerto 80 ya está el flujo abierto, digamos, ¿no? Yo entré al este, pero ahí adentro hay una aplicación, la aplicación que atiende el puerto 80 en este caso, cuando entramos a Gmail, ese, esa aplicación me pide que yo me autentique. Es decir, la aplicación tiene una inteligencia que me dice user password. Y ese user password lo cruza con la base de datos y si está correcto, puedo ver toda la demás información. Y si ese user y password que atiende el puerto 80 no está bien, me rechaza. ¿No es cierto? Lo mismo pasó, ¿se acuerdan cuando vimos el POP? El POP entramos al puerto 110. Y cuando entramos al puerto 110 tuvimos que autenticarnos. Le pusimos user, un usuario, ¿no se acuerdan? Y le pusimos password y le pusimos la contraseña. Y cuando nos autenticamos, la aplicación que atiende en el puerto 110 me dio acceso al correo electrónico o a los correos electrónicos que tenía. Entonces, la autenticación, cuando el puerto es abierto, la autenticación lo hacen las aplicaciones. ¿Listo? Cuando el puerto es filtrado, el mecanismo lo hace el firewall. ¿Está bien? Ok. Ya, voy a minimizar mi pantallita para que puedan copiar. Ya. Sigamos. Ok. Opiniones. ¿Qué dicen de esta red? ¿Es segura? Si me dicen sí, ¿por qué es? Y si me dicen que no es segura, ¿por qué no es?
Ya, porque los ataques pueden hacerlo desde adentro. ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Quién da un peso más? Se necesita otro filtro. Escriba, ¿qué se necesita? No es segura, no se puede con solo del inseguro si solo se protege de un lado. Estoy protegiendo mi red, mi empresa estoy protegiendo. ¿Mm? ¿Nadie más? Eiber, ¿está bien? Importante. Ok, bueno. Nadie dijo que era segura, digamos. Eh, no es segura, ¿no es cierto? Por muchas razones. El 80% de los ataques vienen dentro de mi empresa y el 20% viene de los ataques de afuera. Es decir, con un firewall que yo ponga delante de mis servidores, estoy un 20%. La red se considera protegida, es decir, si alguien me hubiese dicho sí, es ciertas cosas, por ejemplo, yo cosa, es protegida si mis computadoras adentro tienen antivirus y tienen su propio firewall, ¿no? O un antivirus central, ¿no? Entonces, en ese caso sí lo considero, pero como no hay en el gráfico que diga que la PC 1, 2, 3 o 4 tienen antivirus y firewall, ¿no? No se considera. ¿Por qué, digamos, no? Simple y sencillo. Los ataques más comunes de los expertos, ¿no es cierto?, de los hackers que vemos ahí, lo que hacen es mandarle un correo, le hacen una técnica que se llama phishing, donde le dicen, mira el video de tu corteja con fulanito, digamos, ¿no? Y lo mismo si es mujer, ¿no? Mira el video de tu cortejo, ¿no? Ellos saben a quién van a mandar el correo. Y en el correo le ponen un enlace que tiene una programa. Cuando usted ve esa imagen, esa foto de PDF de un conocido, lo que hace usted es cargar en su memoria, si no tuviera un buen antivirus, si no tuviera un buen firewall, estamos asumiendo de que, como lo usan en el laboratorio de la facultad. Entonces, tras que yo entro y veo ese correo, se carga un proceso, estamos hablando de sistema operativo, ¿no? Se carga un proceso y ese proceso se conecta desde adentro de mi computadora a una máquina del hacker. En ese momento el hacker puede todo el control de mi PC, ¿cierto? Entonces, no está protegida, ¿no? Tendríamos que tener, por ejemplo, el antivirus para detectar que cuando tú estás descargando esta imagen, este programa, este video, pueda detectar de que tiene código malicioso y borrarlo o bloquearlo o poner guarda. Si dijera antivirus, perfecto. Tenemos el primer paso del antivirus. ¿Listo? Entonces, todas deberían tener antivirus actualizado. Y Firewall me dice virus con Alemon, ¿no? Kaspersky normal vale $17. Si le pone Kaspersky con antivirus vale 35, digamos. Está bien. ¿El firewall en qué me va a ayudar? Suponiendo de que alguien que no es de mi empresa va y conecta una PC a mi red,
Entonces él va a empezar a hacer un escáner, un escaneo de mi red. Y mi antivirus no tiene la inteligencia, ¿no es cierto? El antivirus no tiene la inteligencia de detectar si alguien está escaneando los datos de un computador. Por lo tanto, no va a decir nada el antivirus. Pero si usted pone un firewall, si usted pone un firewall, el firewall va a decir, alguien está haciendo este sondeo. Entonces, los firewall me alertan posibles escaneos que yo tengo en mi computadora y con eso yo voy a tener precaución, ¿no es cierto? Es decir, a mí como usuario me dice, ¿no? Escaneando, alguien trató de entrar en el puerto 80, en el puerto 25, ¿no? Me dicen, ¿no? Entonces, eso es una buena señal, digamos, ¿no? Entonces, en ese caso, estoy bien, digamos, ¿no? Es decir, me avisa y si yo le doy permiso, entra, si no le doy permiso, no entra, ¿no? Entonces, es necesario, para considerarse protegida, debería tener al menos su antivirus y su firewall en cada PC. Ok, continuemos. Potenciación del cliente. Bueno, el cliente son los navegadores que conocemos, ¿no? Chrome, Firefox, ¿no? Y todo eso, digamos, ¿no? ¿Cómo se potencia? Dijimos de que el profesor del CERN creó el protocolo HTML, ¿no? El lenguaje y el protocolo de comunicación. Entonces, pero era algo estático, digamos, ¿no? Y publicaba solo textos, después vio la necesidad de publicar imágenes, se unieron un grupo de la Internet Engineering Task Force y hicieron un RFC, un Referral for Comment, relacionado al protocolo HTTP. Y en ese momento no incluyeron imágenes y otras cositas. Pero aún así era estático. Los primeros navegadores no tenían cero animación en el lado del cliente. Necesita hacer o se necesitaba hacer ciertas validaciones cuando hablamos de aplicaciones y ciertos controles cuando hablamos de páginas estáticas. Nació JavaScript como activa un movimiento al lado cliente. Apareció Java, ¿no? Que no le fue bien a Java. Muchos utilizan los apples de Java porque, eh, bueno, para empezar son pesados, ¿ya? Y toda aplicación, por ejemplo, que si un app pone al lado del servidor y pesa 1 mega, tiene que descargarlo todo el applet a la página para poder ejecutarse, ¿no? Hay que manejar un certificado actualizado para que no tenga problemas de ejecución y cosas por el estilo, ¿no? Y entonces, Java por ahí muy poco se lo usa el applet de Java actualmente, ¿no? Entonces, ha tomado fuerza lo que es JavaScript y se ha creado algo que se llama DHTML, ¿no? DHTML me permite usar el DOM que tienen los navegadores junto con JavaScript para ocultar partes de la página, darle movimientos, rotar, ¿no? Y hacer un conjunto de cosas para que la página del cliente sea más amigable, ¿no? Entonces, DHTML ayudó mucho a este proceso. La potenciación del servidor, ¿no? Entonces, el servidor también antes lo único que era, el cliente le pedía el archivo, el servidor entregaba el archivo en HTML, ¿no? Eso era lo que hacía. Pero actualmente el cliente ya cambió, ¿no? El cliente usa los lenguajes script que usted le instale. Si usted le instala ASP, va a trabajar en ASP. Si usted le instala J, va a trabajar en JSP. Si usted le instala PHP, va a trabajar en PHP. Entonces, muchos de los servidores han sido potenciados de tal manera que pueden usar diferentes lenguajes. Sí.
para mejorar el desempeño, ¿no es cierto?, de HTML. Ok, entonces tenemos varios lenguajes script que se encargan de mejorar el comportamiento. Fíjense que todos los lenguajes script primero era que las páginas podían realizar ciertas cosas, ¿no? Realizar sumas, ¿no? Subir fotos, bajar fotos, después se conectaron a la base de datos y actualmente las aplicaciones interactúan con todo, digamos, ¿no? Interactúan con la base de correo electrónico, entonces tienen una funcionalidad muy compleja actualmente, ¿no? Pero se ha logrado mejorar, eso es interesante, ¿no? Entonces yo puedo hacer una aplicación con toda potencia, todos los que me brinda el Internet, ¿no? Es decir, desde mi página servidor, yo puedo conectarme vía socket, puedo enviar un correo electrónico, puedo conectarme vía telnet, es decir, puedo hacer cosas que antes no se podían hacer, ¿no? Entonces, los lenguajes script están enlazando algunos protocolos, no usarse, ellos lo están integrando, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Bueno, los lenguajes script tienen un funcionamiento de este tipo. Usted generalmente entra, cuando entra a un sitio, escribe, por ejemplo, www.google.com. Cuando usted le pide al servidor eso, ¿no? Si es un lenguaje script, ¿no? Si fuese un código PHP, ese código se va a ejecutar, ese archivo se va a ejecutar y ese archivo genera un archivo HTML que es el que devuelve al cliente, ¿no? Entonces, esa es la forma de funcionar de un lenguaje script, independientemente de si es PHP, JSP y demás cosas, ¿no? Entonces, básicamente funciona de esa forma. Ok, hasta ahí se entiende, más o menos. Ok, muy bien.